Buenas, qué grato estar con ustedes en la entrevista con Adolfo Beck. El invitado, un personaje que tiene que ver con la época, no por la Navidad solamente, sino por la discusión del salario mínimo. Estoy hablando del presidente de la CTC, Miguel Morantes. Bienvenido. Muchas gracias, un saludo muy especial para usted, Adolfo, y para todos los televidentes. Antes de entrar con el salario mínimo, el balance en materia laboral del 2017. Bueno, fue un balance que tiene algunos asuntos agridulces y algunas cosas pues, son positivas, pero grandes preocupaciones nos deja de todas maneras el 2017. De una parte porque logramos neutralizar algunos asuntos que iban en contra de la clase trabajadora, sobre todo en reformas, y de otra parte porque no se logró algunas cosas que pensábamos que se lograran derivados precisamente del proceso de terminación del conflicto armado y que la justicia social tenía que imperar ahí para que haya la paz. Esto sigue siendo válido, pero no se lograron los avances que nosotros pensábamos obtener. El país que se dibujó en paz no se ha concretado. Ese país tampoco, eso es lo bueno es que vamos camino hacia allá, pero lo que no es bueno es que no se ha logrado, va muy lento, han logrado y surgen como nuevos problemas, nuevos obstáculos y nuevos focos de violencia. ¿Usted es optimista en torno al proceso de paz? Yo soy optimista, es decir, que quiero serlo, es decir, no, de ninguna manera voy a ser pesimista porque Colombia necesita estar en paz, la humanidad necesita estar en paz. ¿Usted no cree que el próximo gobierno pueda hacer trizas el acuerdo? Esperemos que haya un gobierno que no haga trizas ese tipo de cosas positivas para el país, que haga cosas buenas para el país, que haga lo que conviene al pueblo colombiano y que ojalá la equidad también sea lo que los colombianos recibamos y no la injusticia que cada vez se nos evidencia más con las cifras que nos dan las Naciones Unidas respecto a cómo está Colombia en el ámbito de la sociedad de los países. Cierro el paréntesis, pero concretemos. ¿Qué se logró neutralizar en materia laboral? Bueno, en materia laboral quizás logramos posponer. ¿Qué es diferente a neutralizar? Posponer la reforma pensional. La reforma pensional, tal como la insinúan, es algo injusto para el pueblo colombiano. Ya vimos lo que ha ocurrido en Argentina y en el Brasil, la convulsión política que eso genera y social que eso genera, y seguramente Colombia la podría tener. Unas reformas de esa naturaleza no las aguanta el país. El país es un país inequitativo, ya lo dije. Sí, primer lugar en América, tercero o cuarto a nivel mundial. Agregarle más inequidad a eso, pues es como que romper el camino hacia la paz. Reforma pensional significa sostenibilidad para los pensionados actuales, por un lado. Claro, sí, claro. Reforma pensional, por otro lado, significa mayor cobertura. Es que el porcentaje de los colombianos que se pensionan es muy reducido. Sí, ¿cuántas personas se pensionan anualmente en Colombia? ¿O vamos con el porcentaje? Sí, el porcentaje de personas... De 100 trabajadores, ¿cuántos se pensionan? 25. 25. El asunto sí, es sumamente preocupante, pero el asunto no es una reforma pensional, no es decirle vamos a pensionarlos con una cuestión precaria, sino buscarle salidas al origen de por qué no hay tanta gente pensionada. El origen está, porque eso ha disminuido, las cifras han disminuido, en números absolutos es mayor, pero en porcentajes cada vez cada día es menor el número, porcentualmente el número de personas que se pensionan. Sí, claro, porcentualmente menor, porque es que la gente no tiene trabajo estable. La informalidad. Es la informalidad. Claro. Es la informalidad disfrazada de formalidad. Claro. Y como está disfrazada, el disfraz se le cae en cualquier momento y aparecen las cifras claras de cuál es la faz que se está observando. Pero es la informalidad. Eso es el problema fundamental de las pensiones. Pero es que hay que meterle realismo. Si no le encontramos una fórmula de equilibrio, no vamos a tener con qué pagar a los pensionados. Así es. Claro, porque ahí se perdió lo que llaman la solidaridad generacional. Así que los más jóvenes iban pagando para que le pagaran a los que estaban ya pensionados, y así sucesivamente. Aquí pues quedaron pensionados unos y los que están trabajando no generan el suficiente dinero porque son informales. Entonces, no
pagan cuota, la cuota que debe ser. Entonces póngame ese trompo en la uña. Entonces, ¿cómo lograr el punto de equilibrio? No, es estructurando el sistema de vinculación laboral. No es nomás haciendo una reforma pensional para quitarles... No es aumentando la edad de pensión. Ni aumentando la edad de pensión, no aumentando las semanas. Todo eso puede ser que sea algunas adeadas que le metan y las querrán meter. Pero el asunto fundamental es que la gente tenga salario estable, empleo estable y que cotice a la seguridad social, al fondo de pensiones y a la salud y a todo lo demás. ¿Y el cómo? ¿Cómo se logra eso? No, pues eso es asunto de voluntad política, de los empleadores y de los gobernantes. Colombia tiene un sesgo terrible. Es que los empleadores, con algunas honrosas excepciones, pretenden tener trabajadores, pero que no sean trabajadores. La tercerización. Es la tercerización. Yo quiero tener trabajador, sí, pero no le pago salario, sino que es contratista, es alguna otra cosa. Esa es un sesgo bastante perverso. Pero no hay que dejarle toda la responsabilidad a los trabajadores. Ahí está de por medio el Congreso. Ahí está de por medio el Congreso que permite ese tipo de leyes. Ahí está de por medio el gobierno que permite ese tipo de actuaciones. Sí, a ver, las normas y las leyes están como ahí más o menos, claro, salvo la ley 50 y luego la ley 798, que pues causaron daños en esos aspectos. Pero igualmente falta voluntad política de no tratar de evadir la ley, no cumplirla, sino cumplir la ley y contratar a los trabajadores como son trabajadores, para que cumplan y se les paguen sus prestaciones y tengan su seguridad social. Y la otra es que también lo hacen de no tener trabajadores para evitar los sindicatos. Entonces otro sesgo que es una política, más bien lo que hay aquí, que es la política antisindical. Pero eso tiene un punto de partida, un punto de expresión a raíz del famoso paro del 77. Viene ese debilitamiento de los sindicatos en Colombia. Quizás desde antes. Y hay una famosa frase que hace carrera. Los sindicatos acabaron con las empresas. Y con ese cuento... Lo cual no es cierto, no es cierto. No conocemos ninguna empresa que haya terminado por el asunto del sindicato. Bueno, habrá algunas pequeñas que cerraron en vez de tener sindicato, pero no las acabaron. Fue que el empleador prefirió cerrar e irse que debatir con el sindicato las mejoras salariales. Eso es cosa diferente. Pero el porcentaje de sindicalizados en Colombia es muy bajo. Muy bajo, sí, un 4% aproximadamente. ¿4? ¿No estamos en el 2? Bueno, acaban de hacer un censo, no han dado las cifras exactas de cuánto es, pero es un censo que queda por ahí en eso, de 4, aproximadamente puede ser 3 o 4%. Sí, pero es muy bajo, muy bajo. Y eso habla mal de la situación del país. Muy bajo. La central que yo presido, la CTC, sí, en el año 1970, los años 70, tenía 350.000 afiliados. ¿Y hoy? Hoy aparecemos con 165.000. ¿Qué tal? Es decir, Miguelito, más personas trabajando y menos personas sindicalizadas. Así es, así es. Eso no habla bien del país. No habla bien del país porque el sindicalismo es la base de la democracia. No hay duda. Pero la crisis pensional es a nivel mundial. Sí, a nivel mundial por algunas razones. Bueno, porque la pirámide poblacional se ha invertido, ha ido cambiando. ¿La expectativa de vida es superior? Y la expectativa de vida es superior, sí, y en efecto lo es. Pero tampoco se puede convertir eso de las pensiones en un negocio, porque también lo miran así. Ese es otro. Lo están mirando como un negocio suculento, como miraron la salud, un negocio, y entonces mucho dinero moviéndose, pero se lo embolsillan unos pocos negociantes del asunto. Nosotros retomamos en Colombia el caso chileno, es el ejemplo que tomamos para las pensiones, así como en muchos casos. Y vea la crisis que hay allá con los fondos de pensiones, ¿no? Sí, claro. Fondos privados. Sí, llega el momento en que eso hace crisis. Eso. Claro, porque no está bien dirigido el pensamiento, el propósito, sino están buscando cómo es el negocio, cómo se le exprime lo bueno y luego no importa que ocurra Miguelito, el descalabro. Se nos acaba el tiempo, salario mínimo. Entonces, ¿en qué quedamos?
Bueno, hasta este momento no hemos podido llegar a ningún acuerdo. Se han hecho reuniones bilaterales, hará otra reunión antes del 30 de diciembre y ahí miraremos. Hasta este momento los trabajadores hemos dicho que el 5.1 propuesto por los empleadores no llena de ninguna manera las aspiraciones de los trabajadores. Acordémonos que hubo reforma tributaria, que ha habido grandes problemas de consumo, es decir, no hay consumo interno y está afectando a las empresas, está afectando a la economía del país. Es necesario que haya moneda circulando para que la economía se dinamice y entonces empecemos a mirar otro país próspero. Pero esa es la misma tesis de todos los años, de la de los empresarios y de ciertos sectores del gobierno, que aumentar el salario mínimo significa más inflación, que aumentar el salario mínimo significa más desempleo. No, aumentarlo demasiado. Sí, eso es lo que dicen, pero eso está revaluado. Eso ya está claro y las experiencias, de acuerdo a las cifras, cuando se ha concertado o se ha elevado más, no ha habido ni desempleo ni inflación. Mire que el gobierno está diciendo que creció el empleo y está diciendo que la inflación bajó. Y entonces no es cierto. Pero la fórmula hay que cambiarla. Ya el país no se aguanta esa farsa de todos los años. Bueno, eso hay que cambiarlo. ¿Todos los años lo mismo? De pronto la comisión de concertación no. La comisión de concertación está bien diseñada. Lo que hay que cambiar es el rito que se fue formalizando, pues todos estuvimos en la jugada para llegar a la concertación. Creo que hay que darle algunos giros. No, eso es como en la famosa crónica de una muerte anunciada de García Márquez. Uno sabe ya al final. Se reúnen, viene reunión viene, no se ponen de acuerdo, se para una central obrera, otras se quedan y al final salario mínimo por decreto. Eso ya se conoce, Miguelito. Bueno, nosotros no nos levantamos nunca de la mesa, siempre nos mantenemos hasta el final. Hay centrales que se paran. Pero lo que ocurre es que más bien no aceptamos el ofrecimiento, que eso sí es claro. Bueno, sí, pero eso ya se conoce. Qué jartera ir a una película que uno conoce todo. ¿Qué le ha pasado a los personajes? Qué jartera. Sí. Bueno, aquí hay algunos cambios, pero igualmente hay que pensar en algo mejor, siempre y cuando que haya una concertación tripartita, porque eso universalmente ha sido positivo. ¿La propuesta de la CTC cuál es? Actualmente la tenemos en el 9% unificada. ¿La productividad en qué quedó? La productividad, bueno, nosotros discutimos que la productividad laboral, la del trabajo, es del 0.44%. ¿Y la aceptó el gobierno? Esa es la que aceptó el gobierno, pero obviamente a regañadientes porque ellos manifiestan que la productividad es negativa. Pero obviamente es que el país tiene líos para productividad, el mismo problema de la desaceleración económica, la desindustrialización tiene que afectar la productividad y esa productividad es obviamente de otros factores que no son los del trabajo. ¿Inflación? La inflación posiblemente por el 4% la están calculando a 31 de diciembre. Es decir, como van las cosas, el salario real de los trabajadores en Colombia se va a reducir, como todos los años. Podría reducirse si no hay un aumento superior, por eso nosotros insistimos que debe ser superior. Seguimos insistiéndole al gobierno y a los empleadores que debe ser superior, lo necesita el país, para efectos de la paz y para efectos de la equidad. En una sola palabra, ¿qué espera del 2018? Justicia social. Me gustó verlo, Miguelito. Feliz Navidad. Sí, feliz Navidad. Sí. Gracias. Igualmente. Y próspero año nuevo. Igualmente, esperemos que sí. Muchos éxitos. Un saludo a toda la gente de la CTC. Sí, estamos ahí y estamos pendientes de todos el desarrollo de todas estas actividades y de todas estas discusiones. Y gracias por venir y gracias por su colaboración y su compañía en el 2017. A usted, Adolfo, igualmente adelante con su trabajo excelente que hace. Felicitaciones, Miguelito. Para informar a la población colombiana. Y felicitaciones por toda su lucha. Muchas gracias a ustedes también. Y a ustedes gracias por su atención. Y continuamos. Gracias a todo el equipo, importante trabajo que desarrolla. Claro, a Henry, a Rudy, a Karina, todas las personas que nos acompañan. Para ellos, feliz Navidad. Feliz Navidad para todos y todas sus familias. Importante trabajo. Para toda la teleaudiencia. Feliz Navidad y gracias por su compañía.